incluso porque podemos evidenciar síntomas cuando el paciente refiere, ¿no?, la diarrea. Los signos cuando uno realmente ve, ¿no?, y puede ver, puede constatar. Es un síndrome porque la diarrea frecuentemente va asociada a otras manifestaciones, ¿no? Otras manifestaciones clínicas. Entonces, la diarrea también es un síndrome, un problema que es causa frecuente de consulta en los consultorios de medicina, de gastroenterología, medicina interna, en la atención primaria también, tanto en la población infantil como en adultos y en todos los grupos etarios, ¿no? Siempre hay este problema de diarrea. Mucho más frecuentemente, creo, en la población infantil, porque ellos, digamos, se meten en cualquier objeto, alimento, y no tienen los cuidados de higiene adecuados, ¿no? Y la diarrea es mucho más prevalente. Sobre todo, el problema de diarrea es más frecuente en los países con bajos niveles de saneamiento básico, de repente con altos porcentajes de pobreza, extrema pobreza, etc. Como en América, ¿no? En algunos países de América, de África, Asia, algunos países, no todos. Así como la diarrea es una causa frecuente, es una morbilidad frecuente, también es una causa importante de mortalidad, ¿no? Sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no? ¿A qué se denomina diarrea? La diarrea, bueno, aparte, ahorita vamos a hacer la definición. Este problema de diarrea, además, es una causa de ausentismo laboral, ¿no? Por el tiempo que dura, ¿no?, el episodio de diarrea. Y afecta de alguna manera al sector productivo laboral, ¿no? La definición de la diarrea. La diarrea es la expulsión, la eliminación de heces de consistencia deformada o de consistencia líquida, o también se define como el aumento de la frecuencia de las deposiciones, incluso la diarrea tiene un concepto en relación al peso, ¿no?, de las heces. Si tiene un peso más de 200 gramos se puede considerar diarrea, ¿no? En la práctica eso no podemos hacer, ¿no? No se puede pesar las heces así de forma rutinaria. Ahora, respecto a la frecuencia de las deposiciones, en realidad algunos pacientes pueden tener una frecuencia defecatoria habitual, que puede ser 2 o 3 veces al día, pero esa es su frecuencia defecatoria de una consistencia normal. Eso no significa que sea un paciente con diarrea. Si cuando la frecuencia defecatoria de la habitual aumenta, digamos, uno defeca una vez al día o defeca cada 48 horas, y esa frecuencia defecatoria se aumenta
2 veces al día, y además va asociado a disminución de la consistencia de las heces. La consistencia de las heces normalmente las heces deben ser formadas. Si disminuye su consistencia, ya podemos estar hablando de un problema de diarrea. No necesariamente la diarrea significa hacer heces acuosas, líquidas, no necesariamente. Simplemente una disminución de la consistencia de lo habitual y aumento de frecuencia defecatoria ya es considerado como diarrea. En relación a la consistencia de las heces, se tiene una clasificación de la consistencia de las heces que se llama clasificación de Bristol. En la clasificación de Bristol, acá no lo tengo, el estreñimiento lo tengo. La clasificación de Bristol consiste en 7 grados de forma de defecación, donde 1 y 2 significan estreñimiento, heces duras, heces como bolitas, heces duras compactas. El 3, 4 son heces normales, y el 5, 6, 7 se consideran diarreas propiamente. O sea, los pacientes que tienen las características de las heces tipo Bristol 5, 6 y 7 ya pueden considerarse como diarreas. El 7 obviamente es las heces completamente acuosas, ¿no? El 6 son más o menos formaditas, algo destruidas. El 5 igual, ¿no? Algo destruidas igual. Ahora, hay que diferenciar el término de diarrea de pseudodiarreas y de incontinencia fecal. Pseudodiarreas se puede considerar cuando el paciente, digamos, habitualmente tiene una defecación normal, considerado normal, Bristol 3, 4, pero artificialmente consumiendo algún medicamento premeditadamente, consume un laxante, obviamente le va a producir lo que se denomina diarrea, ¿no? Pero eso es algo provocado, ¿no? Y la incontinencia fecal, que se refiere a la eliminación involuntaria de las heces. La expulsión de las heces lo manejamos nosotros, es un proceso consciente, ¿no? Podemos decidir en cuándo, en qué momento podemos defecar, hasta un cierto tiempo, digamos, podemos manejar el momento en que uno quiere ir a defecar. Y la incontinencia fecal se caracteriza porque hay pérdida de las funciones esfinterianas, sobre todo del esfínter anal externo e interno, donde no puedes decidir y controlar, ¿no? En qué momento defecas, y bueno, las heces salen sin que uno quiera y salen digamos, con una frecuencia mayor de lo normal, de lo habitual. O sea, para considerarse diarrea no debería de haber, bueno, idealmente no debería de haber problemas de incontinencia fecal, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que los pacientes que tienen incontinencia fecal no tienen derecho a hacer problemas de diarrea, ¿no? A tener una enfermedad diarreica.
obviamente va a ser mucho más frecuente, ¿no?, la expulsión de las heces, porque no va a haber la continencia. La diarrea se clasifica, este síndrome diarreico se clasifica según el tiempo de evolución, según el tiempo de duración de este síntoma. Diarrea aguda, persistente y crónica. Las diarreas agudas normalmente duran menos de 2 semanas, la persistente más de 2 semanas, hasta un poco menos, digamos, faltando un día para llegar a las 4 semanas, y diarrea crónica de 4 semanas a más. Las diarreas agudas habitualmente están producidos por agentes infecciosos, ya sea virales, parasitarios, bacterianos. Las diarreas persistentes pueden ser producidos por algunos tipos de diarreas infecciosas, por algunos agentes parasitarios como las yardias, las amibiasis, por ejemplo, y la diarrea crónica también es causada por agentes parasitarios y por otros factores, ¿no?, otras enfermedades a nivel de intestino delgado o de colon. En cuanto a las diarreas agudas, la mayor parte de todos los problemas diarreicos agudos son de tipo infeccioso. ¿Cómo se contrae, cómo se contagia uno de los agentes infecciosos? Al consumir alimentos contaminados con heces que tienen estos gérmenes, que ya sea tienen antígenos, tienen toxinas, o ya sea tienen la capacidad de invadir la mucosa y producir la enfermedad, ¿no?, en el intestino. Consumo de alimentos, agua contaminada con heces, con las bacterias o con los parásitos o con los virus, son lo que produce el contagio y la transmisión de las diarreas agudas. Bueno, en las diarreas infecciosas hay varias clases de agentes, ¿no?, varias clases de bacterias, parásitos, virus. En pacientes inmunodeprimidos, como en ancianos o en VIH o tratados con inmunosupresores, los agentes causantes de diarreas agudas al inicio y después llegan a ser persistentes y crónicas en este grupo de pacientes inmunodeprimidos. Hay patógenos específicos, ¿no?, como por ejemplo Cryptosporidium, isosporas, Clostridium, incluso virus, citomegalovirus, etcétera, etcétera. Mycobacterium incluso, ¿no? En los pacientes inmunocompetentes, los patógenos son comunes, ¿no? Bacterias gram negativas como Escherichia coli, Shigella, Salmonelas, o parásitos, ¿no?, como Yardes, etc. Escherichia coli enterohemorrágicas, Bacillus cereus. En el caso de Staphylococcus aureus, en estos dos últimos, Bacillus cereus o Staphylococcus aureus, la causa de la diarrea es la
toxina de estas bacterias, ¿no? Más que una capacidad de la bacteria para invadir al epitelio intestinal, hay liberación, producción de toxinas que producen la diarrea, tienen el efecto a nivel del epitelio, ¿no? Aumentando, digamos, abriendo facilitando la secreción de agua y electrolitos. Bueno, en la diarrea aguda hay tres tipos de agentes, ¿no? Virales, parasitarios y bacterianos. En los virales, las causas virales representan la causa más frecuente de diarreas en la población infantil, ¿no? Virus Norwalk, rotavirus, adenovirus. Casi todos los virus pueden producir diarreas, ¿no? Hasta el virus del COVID, del SARS-CoV-2, podía producir diarreas dentro de su espectro clínico. Dentro de la diarrea aguda causada por parásitos están estos agentes parasitarios, en la baba histolítica, Giardia-Lamblia, Strongyloides, Cryptosporidium, Isospora, Blastocystis hominis, etcétera, etcétera. Hay algunos parásitos que a veces reportan en los resultados del laboratorio, como la Entamoeba coli, por ejemplo, y otros amebas que no tienen, digamos, una connotación de daño, una connotación parasitaria. Más se consideran esos agentes Entamoeba coli y otros como agentes comensales. Estos que están anotados acá sí son considerados parasitarios y sí su presencia, su reporte en el laboratorio, el resultado del laboratorio sí deben considerarse causas de diarrea aguda, persistente o crónica. En cambio, en cuanto a los agentes tóxicos, bueno, no dice acá los agentes bacterianos, ¿no? Pero y en vez de eso he puesto agentes tóxicos. En realidad se refiere a algunas toxinas, productos de hongos, productos de las bacterias, por ejemplo en el caso de toxinas de pescado o de mariscos, esas toxinas son producidas por ciertas bacterias. El glutamato monosódico, bueno, esta es una sustancia que está presente en algunos condimentos, ¿no? Como ajinomoto, etc. En realidad, bueno, en grandes cantidades podría generar diarrea. Bueno, botulismo en realidad es una enfermedad, ¿no? Donde hay un agente causal de una bacteria, Clostridium botulinum, que produce una toxina que puede producir también cuadros de diarrea aguda y otros trastornos neurológicos. Incluso también los metales pesados son causa de diarrea aguda. Las bacterianas propiamente dichas, si bien las diarreas de tipo bacteriano, bueno, las bacterias también producen toxinas. En el caso de Staphylococcus aureus, algunos Clostridiums, el Vibrio cholera, por ejemplo. Otras bacterias sí tienen la capacidad de producir invasión y daño en el epitelio, como es el caso de Escherichia coli enteroinvasivas, enterohemorrágicas, la Salmonella typhi, causante de fiebre tifoidea, la Shigella, que produce la shigellosis, una diarrea tipo disentérica, el Campylobacter, también las Yersinia
también. Otras bacterias que son causantes de diarrea aguda de tipo toxigénico, entero toxigénico, aparte de Staphylococcus aureus y Clostridium, son, por ejemplo, el Bacillus cereus, ¿ya? Y otras bacterias más. Diarreas agudas de causa iatrogénica, al utilizar laxantes en forma voluntaria, ¿no? Cuando uno consume laxantes en forma voluntaria, o consumo de laxantes cuando estamos con estreñimiento, nos puede solucionar el problema de estreñimiento, pero nos puede producir una diarrea, ¿no? Consumo de antibióticos, de igual manera, los antibióticos tienen muchos efectos adversos y uno de ellos es también producir diarrea por alteración de la microbiota intestinal. Consumo de muchos medicamentos como antihipertensivos, antiinflamatorios, digitálicos, consumo de alcohol, antiácidos, e incluso antidiabéticos como la metformina también pueden producir diarrea aguda. Otras enfermedades que también son causas de diarrea aguda son diverticulitis aguda, impactación fecal, isquemias intestinales, la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable. En realidad son causas más que de diarrea aguda, de diarreas crónicas. No estoy jugando, hacer el diagnóstico de una diarrea aguda es muy difícil porque muchas veces es difícil hacer un estudio de heces, un estudio de sangre que nos determine la causa exacta de la bacteria, la presencia exacta del germen causal, ¿no?, de la diarrea. Muchas veces, frecuentemente, las diarreas agudas quedan solamente como síndromes, no llegan a tener un agente etiológico definido. Había dicho que en la población infantil se considera las causas virales las más frecuentes, pero en la población adulta se considera mucho más frecuente, más importante en cuanto a los porcentajes etiológicos, las causas bacterianas, seguidos por las parasitarias y en último lugar en la población adulta las causas asociadas a virus. Como se menciona ahí, ¿no?, en la población pediátrica es mucho más importante los virales, seguido por las parasitarias y luego las bacterianas. Y en cuanto a los mecanismos de acción de las diarreas de tipo infeccioso, son varios mecanismos de acción. Primero está el mecanismo de producción de toxinas entéricas. Las toxinas entéricas producidas por ciertas bacterias producen un tipo de diarrea producen dos tipos de diarrea. Una diarrea de tipo secretora, con secreción de bastante agua y electrolitos, y una diarrea de tipo acuosa, donde no hay mucha pérdida de electrolitos y solamente, digamos, es una pérdida de agua. Las diarreas toxigénicas, las diarreas causadas por mecanismos toxigénicos, sobre todo actúan en el intestino delgado.
Como habíamos dicho, los de tipo secretor se caracterizan por que hay bastantes, digamos, volúmenes abundantes, hay poco dolor abdominal, hay ausencia de fiebre habitualmente, pero hay complicaciones de deshidratación, hipotensión, alteraciones cardiovasculares, hasta el shock, ¿no? Puede llegar, shock hipovolémico. Dentro de los factores causales de este tipo de mecanismo de diarrea de tipo toxigénico está la bacteria de Vibrio cholera, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium, algunos virus y algunos protozoarios como Yardias y Zoosporas. El segundo mecanismo después del toxigénico es el mecanismo invasivo, donde la bacteria sí logra invadir el epitelio intestinal y provocar daño en el epitelio y estimular un proceso inflamatorio en el epitelio. Esta inflamación, este daño que se produce en el epitelio por la bacteria provoca una respuesta del organismo, ¿no? Que es migración de células leucocitarias del sistema inmunológico al sitio de diarrea, al sitio intestinal comprometido, y esa migración de leucocitos en el intestino es lo que le da el nombre a digamos, a este tipo de diarreas producido por este mecanismo invasivo, el nombre de diarrea tipo inflamatorio, porque hay inflamación de por medio, a diferencia de las otras diarreas, donde hay liberación de toxinas bacterianas, no hay mucho estimulación del sistema inmunológico y por lo tanto no hay mucho proceso inflamatorio, ¿no? A nivel intestinal. En este tipo de diarrea con mecanismos invasivos sí hay una diarrea de tipo inflamatorio. Las diarreas inflamatorias habitualmente se caracterizan porque afectan el colon, ¿ya? O sea, este mecanismo invasivo produce las diarreas comúnmente llamadas como colitis, ¿no? Colitis. Y incluso que son causa de un síndrome muy conocido, ¿no? Que se llama diarreas disentéricas o las disenterías. Digamos, estas disenterías tienen este mecanismo de acción, ¿no? De invadir el epitelio intestinal colónico. El síndrome disenteriforme o disentería se caracteriza por deposiciones frecuentes en pocas cantidades, escasas, habitualmente con presencia de moco, con presencia de sangre, habitualmente asociadas también a cólicos abdominales, asociadas a fiebre, asociadas a tenesmo rectal, otra característica de inflamación a nivel del recto. Y en el examen de laboratorio, el hemograma se presenta como leucocitosis. Los agentes causales bacterianos que explican este tipo de diarrea son las salmonelas, causantes de la fiebre tifoidea o salmonelosis, iosalmonelosis, que no es lo mismo, shigellosis, Escherichia coli enteroinvasivas, Vibrio parahemolítico, Yersinia, Campylobacter y un parásito de entamoeba histolítica. Regresando al mecanismo toxigénico, habíamos dicho que
los agentes bacterianos, los agentes causales de este tipo de diarrea toxigénico, habitualmente en el cuadro clínico no hay presencia de fiebre. Eso no quiere decir que ninguna diarrea de tipo toxigénico, ninguna puede producir fiebre. No es así. Algunas diarreas de tipo toxigénico pueden producir fiebre eventualmente, pero no es producido por un mecanismo inflamatorio, sino realmente más que todo por las toxinas que pueden estimular y pueden alterar el centro de la temperatura a nivel del sistema nervioso. Más que por mecanismos inflamatorios, por mecanismos de estimulación a nivel del sistema nervioso, ¿no? Podrían producir fiebres. Bueno, atendiendo a la fisiopatología, hay 5 mecanismos principales por las cuales se produce la diarrea, el síndrome diarreico. 5 mecanismos principales. Los 5 mecanismos principales pueden presentarse en una enfermedad diarreica. Pueden presentarse 1 o 2 mecanismos o 3 mecanismos que explican la diarrea, o a veces un solo mecanismo. En el caso del mecanismo de diarrea osmótico, las diarreas osmóticas se caracterizan porque no se absorbe, porque hay una absorción disminuida de sustancias denominados solutos intestinales. Estas sustancias denominadas solutos intestinales, que son sustancias que no se logran absorber, son sustancias que van a jalar agua por mecanismo osmótico, van a retener agua en el lumen intestinal, lo cual va a generar el síndrome, el problema diarreico. En el caso del segundo mecanismo de acción, mecanismo de producción de diarrea, la de tipo secretora, el intestino delgado, el intestino secreta, es estimulado ya sea por una toxina, digamos, a través de mecanismos inflamatorios, es estimulado en cuanto a la mayor liberación y secreción de líquidos hacia el lumen intestinal. De esa manera, el intestino no solamente va a secretar, va a producir, va a aumentar su producción de agua en el intestino, sino junto con agua va a liberar electrolitos como sodio, potasio, cloro, etc. Principalmente sodio, potasio es lo que se pierde, ¿no? Y las diarreas secretoras, aparte de contener agua, también tienen gran cantidad de electrolitos, que no ocurre en el caso de diarreas osmóticas. En las diarreas secretoras no hay un agente osmótico, ¿no?, que retenga agua y que jale agua y que produzca la diarrea, sino hay una estimulación directa a nivel del epitelio intestinal para secretar agua y electrolitos. El tercer mecanismo de diarrea son las asociadas a alteraciones de la motilidad intestinal, donde, por ejemplo, hay un aumento del movimiento intestinal,
aumento del movimiento de la motilidad intestinal producido por liberación por acción por aumento del efecto de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina a nivel intestinal, aumento de secreción de serotonina o aumento de liberación de serotonina a nivel intestinal, que produciría aumento de la motilidad intestinal y esto a su vez diarreas. Otro cuarto mecanismo es la disminución de la superficie intestinal. Es la disminución de la superficie, bueno, el intestino delgado se caracteriza porque tiene microvelocidades, velocidades y microvelocidades intestinales que sirven para la absorción, ¿no?, de nutrientes, absorción de agua y absorción de vitaminas, etcétera, de electrolitos también. Al haber invasión, destrucción del epitelio intestinal por alguna bacteria generalmente, se pierde esta superficie intestinal absortiva que absorbe, se pierde velocidades intestinales, lo cual genera que se pierda esta función, ¿no?, de absorción de nutrientes y de alimentos y de agua y de electrolitos, lo cual también explica el problema diarreico en algunas enfermedades. Ahora, y un quinto mecanismo que se conoce como invasión de la mucosa, cuando el agente bacteriano habitualmente inflama la mucosa, penetra el epitelio intestinal. Esto conlleva una alteración de la función del epitelio intestinal, ¿no?, y disminuye la absorción del intestino. Cuando hay invasión, en realidad este mecanismo de invasión de la mucosa es un evento previo a la atrofia intestinal, a la disminución de la superficie intestinal. Ambos, digamos, son parte de un único problema, ¿no? Solamente que la invasión de la mucosa es el evento inicial y el evento posterior es el aplanamiento y la pérdida de la superficie absortiva intestinal. Clínicamente, las diarreas agudas, podemos clasificarlo como sin deshidratación y con deshidratación. Las que tienen deshidratación, a su vez, pueden ser deshidratación leve, moderada o severa, según el porcentaje de pérdida de peso corporal, ¿no? Sobre todo esta clasificación he manejado más en las diarreas agudas en los niños, ¿no? Es más que todo asociados. Ahora, la deshidratación leve, moderada o severa o grave tiene algunas características, ¿no? En la deshidratación leve va a presentarse mucosas secas, levemente secas. El resto, digamos, de características de la frecuencia cardíaca, el pulso, de las orinas, la fontanela en el caso de lactantes que aún tienen abierto la fontanela anterior, van a ser normales, ¿no? Los ojos normales, etc. Ahí la deshidratación moderada, esto sobre todo es una clasificación de diarreas infantiles. En las moderadas hay más sequedad de mucosas, las fontanelas de los lactantes están hundidos, los ojos hundidos, la piel fría, hay
alteración del estado de conciencia que se manifiesta como irritabilidad, la respiración puede ser más rápida, las orinas empiezan a disminuir porque el cuerpo se defiende, ¿no? Si tiene menos agua, tiene que eliminar menos orina, ¿no? Y empieza a orinar menos el niño. Si se puede medir el pulso y la presión arterial tiende a disminuir, ¿no? Y la frecuencia cardíaca tiende a aumentar. Son mecanismos reflejos que se producen a consecuencia de una deshidratación, de una hipovolemia. Y las graves, donde hay mucho más acentuado todas las alteraciones clínicas, ya hay un estado de hipotensión, ya hay un estado de obnubilación, incluso de cianosis, etc. Ya en las graves prácticamente estamos hablando de un estado de shock hipovolémico, ¿no? Que si no es hidratado urgentemente y adecuadamente, el paciente fallecería, ¿no? Aparte de la deshidratación, que se considera la complicación más frecuente de las diarreas, también hay otras complicaciones de las diarreas, como son los trastornos ácido-básicos, acidosis metabólica, por pérdida de bicarbonato en las heces, alteraciones electrolíticas, sobre todo en las diarreas secretoras, pérdida de abundante sodio, potasio sobre todo, y el shock hipovolémico, que es una deshidratación grave, ¿no? Es la expresión de una deshidratación grave, y la muerte, ¿no? Finalmente, que es la complicación. Clínicamente, también las diarreas podemos clasificarlo en dos tipos según la localización del origen de la diarrea. Las diarreas altas, que se consideran, son diarreas producidas por enfermedad en el intestino delgado, y las diarreas bajas, que son diarreas producidas por enfermedad en el intestino grueso. ¿Hay alguna diferencia? La diarrea alta se caracteriza porque son heces abundantes, son heces malolientes. En las diarreas altas hay mecanismos de mala absorción. Si el intestino delgado se enferma, aparte de diarrea, hay eventos, síntomas asociados a mala absorción de nutrientes. Por eso es de que, como los nutrientes no se absorben, se pudren y se consumen y se metabolizan por las bacterias, y por eso hay liberación de gases malolientes. Espumosas, son espumosas frecuentemente, de igual manera por el metabolismo bacteriano generan gas. Heces flotantes igual, porque hay mala absorción de grasa, por ejemplo. Habitualmente no tienen sangre, no tienen moco, no tienen pujo, no tienen tedemo, que son características de las diarreas colónicas. Las diarreas bajas proceden del intestino grueso, se caracterizan porque hay pujo, tedemo, sangre, moco, hay cólicos. Las diarreas son escasas, y las diarreas bajas se consideran, se denominan frecuentemente diarreas disentéricas. ¿Ya? Frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente se denominan así. Bueno, el diagnóstico de un cuadro de diarrea aguda, la evaluación clínica debe hacerse detallando bien, ¿no? El tipo de la enfermedad de la diarrea, la cantidad, el volumen de la diarrea, la presencia o no de otros síntomas asociados como pujo,
tenemos, si hay mocos, si hay sangre, junto con la diarrea. La determinación, si hay fiebre o no, etc. Antecedentes personales, antecedentes de inmunodepresión nos debe hacer pensar en otros agentes patógenos que expliquen la diarrea. Bueno, en la historia clínica de pacientes con diarrea se debe de evaluar, se debe de incidir bien, ¿no?, en la forma de inicio de la diarrea, el tipo de la diarrea, la duración, algunos datos epidemiológicos, viajes, consumo de alimentos en restaurantes, etc., ¿no? Todas esas características son importantes. La evaluación de las características de las heces, que a veces se pueden evaluar, no se pueden evaluar clínicamente con el ojo y tenemos que recurrir al laboratorio, ¿no? La evaluación de sangre, moco, a través de la prueba de la reacción inflamatoria de heces, o incluso evaluar en algunos casos la presencia de grasa, ¿no?, a través de las pruebas de Sudan 3 y otras pruebas de mala absorción. Evaluación de antecedentes, ¿no?, promiscuidad, consumo de ciertos alimentos, cirugías previas, todo tipo de antecedentes son importantes porque pueden ser un factor desencadenante de diarreas. Enfermedades sistémicas, etcétera, alergias también son importantes. En la evaluación clínica había dicho no solo diarrea, no solo evaluar bien las características de la diarrea, sino los síntomas concomitantes: dolor abdominal, baja ponderal, distensión abdominal, prurito, escozor anal, fiebre, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando estamos frente a un paciente con diarrea, al final el médico se plantea dos sospechas clínicas. La diarrea es producida por alteraciones funcionales o la diarrea puede estar asociado a problemas orgánicos. Hay algunas características que nos inclinan más a pensar que se trata de problemas funcionales, ¿no?, como por ejemplo diarreas alternantes con estreñimiento, cuando no hay baja ponderal, cuando hay ausencia de síntomas nocturnos, cuando no hay alteraciones analíticas, un buen estado general, no hay signos de alarma, ausencia de signos de alarma, habitualmente nos hace pensar que la diarrea es de tipo funcional. Y la sospecha de organicidad, en cambio, se sospecha cuando hay baja de peso, manifestaciones sistémicas, fiebre, reacción inflamatoria sistémica, sangre o pus en las heces, alteraciones de laboratorio, leucocitosis, etc. Bueno, nos hace pensar en que hay algo orgánico, un daño estructural, ¿no?, en el intestino. En el examen físico de los pacientes con anemia, con diarrea, muchas veces el examen físico puede ser sin alguna particularidad, sin mayor importancia, pero debemos de buscar signos de anemia, ¿no?, las conjuntivas, obviamente buscar síntomas de deshidratación, sequedad, signo de pliegue en los niños, la fontanela en los lactantes, y buscar otras alteraciones, ¿no?, de repente eritemas en la piel, hiperpigmentaciones, hiperkeratosis, dermatitis herpetiforme, etc., eritemas nodosos. Todas estas alteraciones que se podrían encontrar en el examen físico nos puede decir
nos puede dar algunas pistas de la etiología de la enfermedad diarreica. La presencia de glositis, queilitis, aftas orales, también no se debe de anotar en la historia clínica, buscar y anotar en la historia clínica, y al final nos puede hacer sospechar de una entidad etiológica específica. La evaluación de adenopatías, la evaluación de cuello, la evaluación abdominal, ¿no? La presencia de fiebre, bueno, este es un algoritmo, pero en realidad no es tan exacto, ¿no? Entonces, no solamente la fiebre está asociada a procesos enteroinvasivos, ¿no? También hay fiebre en intoxicaciones alimentarias a veces. O sea, bueno. Pero siempre la presencia de fiebre, reacción inflamatoria, sangre en heces nos debe hacer inclinar más al lado enteroinvasivo, a que haya alguna lesión orgánica, ¿no? Pero no es 100% exacto. Bueno, eso es en cuanto al tratamiento. En cuanto a la diarrea persistente, la diferencia es solamente el tiempo, 2 semanas de evolución hasta un poco antes de las 4 semanas, y la diarrea crónica más allá de las 4 semanas. Los mecanismos fisiopatológicos son los mismos, solamente que se extienden en el tiempo. En la diarrea crónica hay que saber distinguir 3 términos semiológicos que a veces podemos determinarlo. La esteatorrea se refiere a la presencia de heces con grasa, significa mala absorción de la grasa. La presencia la creatorrea se refiere a las heces con eliminación de proteínas. Los dos están asociados a síndrome de mala absorción. Y la lientería se refiere a heces con restos alimentarios que no se absorben. Los 3 en realidad se asocian a cierto grado de mala absorción. La ausencia de los anteriores obviamente nos hace pensar que la diarrea probablemente es más de tipo acuoso o secretor, más que una diarrea de tipo inflamatoria, con atrofia intestinal o mala absorción intestinal. Al evaluar a los pacientes con diarrea crónica, igual hay que tener en cuenta todas las características de la historia clínica. Hay que hacer una anamnesis adecuada, hay que evaluar antecedentes. Por ejemplo, en el caso, cuando hay historias familiares, cuando hay antecedentes familiares de diarreas, digamos de un familiar que tiene también diarrea crónica, y hay varios familiares con diarrea crónica, uno podría sospechar de enfermedades como enfermedad inflamatoria, enteropatías autoinmunes, enfermedad de Crohn, cáncer de colorectales, hereditarios, etc. En el caso de antecedentes epidemiológicos como viajes recientes o procedencia de alguna zona, ¿no? Uno puede pensar en relación a la diarrea algunas infecciones endémicas, ¿no? Ciertos parásitos por ahí de algún clima tropical, ¿no? O puede pensar, si viene de climas tropicales, podría pensar una enfermedad rara, ¿no? Pero es pluritropical, que da una diarrea crónica o mala absorción asociado al sobrecrecimiento de ciertas bacterias en el intestino. El antecedente de alergias y atopia nos debe hacer plantear un diagnóstico, descartar por lo menos que haya problemas de alergias alimentarias,
descartar colitis eosinofílicas, etc. El antecedente de consumo de medicamentos, sobre todo de antibióticos, nos debe hacer sospechar de que hay una diarrea asociado a alteración de la microbiota intestinal, o hay diarreas de tipo osmótico por presencia de solutos intestinales, o diarreas por crecimiento de bacterias oportunistas, como son Clostridium difficile, ¿no? Asociado a uso de medicamentos, de antibióticos. Antecedentes de cirugía gastrointestinales previas igual nos debe hacer sospechar en ciertos diarreas crónicas, como por ejemplo asociados al síndrome de intestino corto, diarrea por mala absorción de ácidos biliares, diarrea por sobrecrecimiento bacteriano intestinal, etc. La diarrea asociada con ciertos alimentos nos debe hacer sospechar en intolerancia, alergias o infecciones. Las pancreatitis previas, consumo crónico de alcohol, etc., diabetes mellitus, nos debe hacer sospechar en problemas pancreáticos, ¿no? Como causa de diarrea crónica. Bueno, hasta acá nomás creo que ya hemos llegado. La clasificación fisiopatológica es similar, ¿no? A las diarreas. Eso es todo. Bueno, algunos estudios de laboratorio que se pueden hacer en algunas diarreas crónicas para descartar mala absorción intestinal, aparte de la evaluación de examen parasitológico seriado de heces, de cultivo de heces, en las diarreas crónicas en el laboratorio, aparte de hacer exámenes de hemograma, glucosa, creatinina, en las diarreas crónicas, si se pueden hacer, se deberían hacer, sobre todo si hay síntomas de heces atorreicas, heces flotantes, evaluación de carótenos séricos, si están bajos nos indica mala absorción de vitamina A, evaluación de SUDAN 3 cuantitativo en heces, si está elevado nos indica que hay mala absorción de las grasas. La prueba de decilosa, si es menos de 20 miligramos por decilitro, nos indica que hay una enfermedad intestinal, enfermedad en el epitelio intestinal. Y si en la tasa fecal en 24 horas en menos de ese valor, menos de 200 microgramos por gramo de heces, nos da diagnóstico, nos daría el diagnóstico de diarrea crónica en insuficiencia pancreática exocrina, que también puede producir diarreas crónicas. Bueno, son pruebas, ¿no?, que se pueden utilizar en problemas de diarrea crónica. Bueno, eso es todo. ¿La escritora puede producir sangrado de fiebre? ¿Puede producir la parte inflamatoria? Claro, puede producir. No es frecuente que produzca, pero puede producir. Puede producir. En cambio, el colon irritable no. Eso sí, el colon irritable para nada, ¿no? El colon irritable no produce ninguna de esas características, pero puede producir tenesmo, ¿no?, ganas de defecar, pero nunca se va a encontrar leucocitos en las heces. Moco puede haber, pero no leucocitos en las heces. Ya.